إنه مشهد الكلاسيكو بامتياز. إنها اللحظة التي أشعلت الليغا من جديد. الصورة التي قال فيها ميسي تذكروا هذا الاسم، تذكروا هذا الاسم. أشرف بن عياد، بي إن سبورتس، برشلونة. Bienvenidos a un territorio de emociones y sentimientos. Bienvenidos a un lugar donde solo importan los valores deportivos, los desafíos, la entrega, la pasión y, por supuesto, la pelota. في العاصمة الكتالونية سيطر التفاؤل من جديد في ظل تبقي 6 مباريات على نهاية الموسم. برشلونة يسعى الآن لتقريب حلم الثنائية إلى الواقع أكثر من أي وقت مضى. Ahora es Barcelona va a ganar la Liga. Nosotros el Madrid no vale nada y tú sabes y yo sé perfectamente que no es así, الانتقادات جاءت من كل حدب وصوب، مصدرها كل من هب ودب، الأخصائيون والهواة عبر وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي وما أكثرها. Decepcionado. No es lo mismo. No es lo Tocado mismo. no, nunca. Nunca, pase lo que pase. Yo y te voy a sonreír otra vez. Sí. Hasta el final de temporada te voy a dar la sonrisa. كلهم أصبحوا مدربين ولو ليوم واحد ليذكروا زيدان ما كان عليه أن يفعله وما كان عليه أن لا يفعل. La chance, oui, il y a une part de chance, une part de réussite, mais c'est aussi beaucoup de travail. La chance, elle vient pas comme ça, c'est trop réducteur. Cuando él elige un camino, lo elige. Y con todas las consecuencias, ¿no? Él tiene su estilo, su forma de trabajar, de jugar y de hacer ganar a su equipo. Ancien joueur, entraîneur et directeur sportif du Real, Jorge Valdano connaît par cœur le club. Selon lui, Zidane a su faire accepter à Ronaldo ce que personne n'avait osé lui demander. Un joueur très important comme Cristiano Ronaldo a appris à souffler, à être parfois sur le banc. C'est à mettre au crédit de Zidane. Me siento bien, me siento con fuerza, me siento más fresco que el año pasado en el final de temporada y muy bien, me siento muy feliz. Ayudé al equipo en los últimos partidos, tanto en la Liga como en la Champions. Mister ha hecho un trabajo fenomenal, las rotaciones, y lo merecemos. Sabíamos que iba a ser un partido difícil hoy, pero demostramos que somos un gran equipo. Bueno, sabe mucho mejor. La última jornada, ganar el título, pues estábamos un poco nerviosos, como es normal, pero el sabor es mejor. Gracias a toda la afición que nos apoya en cada partido, a los que no han podido venir desde casa, todos por ello, a la Madrid. No se parece, pero dentro muy contento. Avant, après les matchs, Zidane choisit ses mots. Son discours simple, son attitude humble font passer des messages à la presse, mais surtout à son groupe. Il prononce souvent le dernier mot de son discours en souriant. Et comme c'est un homme élégant, avec une personnalité un peu mystérieuse, ce sourire provoque une décontraction au sein du club qui est très importante. Je n'ai jamais vu personne être aussi bon que Zidane dans l'exercice des conférences de presse, des interviews. C'est un exemple à enseigner dans les écoles d'entraîneurs. Dynamiteur de cette armée blanche, Ronaldo a marqué un triplé mardi. Son bilan, 8 buts lors des 3 derniers matchs de Ligue des Champions face au Bayern et à l'Atlético. Il a même dépassé ces derniers jours le cap des 100 buts dans la compétition, à 32 ans. Depuis que Zidane est arrivé, Ronaldo est transformé. Il est très heureux sur et en dehors du terrain. Il prend du plaisir. Avec Zidane, ils sont en osmose. Sur le terrain, Cristiano a une nouvelle fois répondu présent. Le Real, mal embarqué après avoir été mené 2 fois au score, a pu compter sur sa star pour égaliser et se qualifier. Parfois, quand il marque pas, en fait, on se dit qu'est-ce qui lui arrive.
Et puis non, il sait toujours que quand il va y avoir un moment important, il va toujours être là. Ronaldo est toujours décisif et il l'a été encore ce soir contre nous. Les chiffres parlent pour lui. Dès que la pression monte, Ronaldo répond présent. 5 buts inscrits en quart de finale de Ligue des Champions, contre 2 seulement auparavant. J'ai été attaquant et je sais à quel point c'est difficile de marquer en Ligue des Champions. Et lui, il marque 5 buts au Bayern en 2 matchs, c'est incroyable. Quand il est sur le terrain, on sait tous que c'est une machine à marquer. C'est un avantage considérable pour nous. Está creando más peligro el Madrid con 10 que el Barça con 11. Es increíble. El estado anímico. Sí, sí. El ADN de ese equipo, Mike. Que pasa de generación en generación, porque cuando parece que está muerto y enterrado, todo lo contrario. Todo lo contrario. Explosivo, poderoso, terrorífico. يقولون انتهى، يقولون وفات ايامه. لا لا انكم تبيعون الاوهام. رونالدو مازال حي، رونالدو مازال حي، رونالدو قربان بوفيليه. كورة على الطاير، الشبكة توجعت يا اخي، الشبكة توجعت، الشبكة قالت اي 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 يا رونالدو اي. Pase lo que pase, y te voy a sonreír otra vez, ¿eh? Sí. Hasta el final de temporada te voy a dar la sonrisa. La verdad es que estoy muy contento, es campeón de Liga Español. Yo creo que 38 jornadas y al final es lo más difícil, lo más bonito, porque la Liga Española para mí es la más bonita. Y ganarla aquí de esta manera, con esta plantilla, contento. Pero al final yo creo que conseguimos, trabajando, luchando, y bueno, con la plantilla que tenemos, había que solo pensar a siempre trabajar. Y yo creo que ha sido una liga trabajada. Yo creo que hemos tenido un momento, como tú dices, difícil, un poco a veces complicado, pero lo normal, pero después de 38 jornadas, tú siendo arriba, bueno, no hay peso. Y sabemos que el día a día es la liga. Tú cuando ganas la liga es muy importante, y para el Madrid más, porque es el mejor club del mundo, y bueno, había que volver con esta liga. El mérito es de todo, pero sobre todo los jugadores, porque están ellos en campo sufriendo y luchando, y bueno, y como todos el mensaje ha sido todo importante, y desde el inicio hasta el final, yo creo que esto ha sido la clave y el éxito para nosotros. El mensaje ha sido todo importante, y desde el inicio hasta el final, yo creo que esto ha sido la clave y el éxito para nosotros.
Madrid, la regularidad, la personalidad. ¿Cuántas veces han remontado adversos esta temporada? Y eso es la personalidad que Real Madrid ha demostrado por encima de cualquier otro equipo. Y muchas veces con goles suyos, aquel partido ante el Depor, por ejemplo, esos dos goles ante Las Palmas, que tenía un jugador más y que si duran 5 minutos más acaban ganando el partido, por ejemplo. O sea, la sensación de que para ganar al Real Madrid tienes que hacer muchísimo más que el propio Real Madrid es evidente. Es un equipo que parece indestructible, lo hemos visto en muchos partidos de Liga y también en la Champions. Al final, el talento individual y la garra que tiene este equipo, ¿no? Es un equipo ganador, históricamente lo es. No, o sea... Después de conquistar la Supercopa de Europa y el Mundial de Clubes, por segunda vez en los últimos 3 años, los madridistas afrontamos con enorme ilusión todo lo que queda por venir. Pero también nuestro club es respetado por los principios que forman parte del ADN de este escudo y de esta camiseta, valores que representan la genética del madridismo. Nuestra leyenda es la que es gracias al espíritu de superación, al esfuerzo, al no rendirse jamás, al respeto, a la humildad y a la convicción de que la próxima victoria es el punto de partida hacia un nuevo triunfo. La convicción de que la próxima victoria es el punto de partida hacia un nuevo triunfo.